A principios del siglo XX, el automóvil era un artículo de lujo absoluto, un juguete reservado exclusivamente para las familias más ricas del planeta. Las calles estaban dominadas por carruajes de caballos y el ciudadano promedio estaba condenado al aislamiento geográfico. La industria creía que la única forma de generar ganancias era vendiendo pocos vehículos a precios astronómicos. Pero un hombre con una disciplina obsesiva decidió romper las reglas del mercado. No buscaba crear el carro más rápido ni el más lujoso. Buscaba transformar el transporte en una necesidad masiva. Como el hijo de unos agricultores logró construir un imperio industrial y redefinir la economía global sin inventar el automóvil. Hoy vamos a descifrar la estrategia de consistencia, la visión de largo plazo y el desarrollo de activos detrás de su marca. Para entender el tamaño de su enfoque con la optimización, debemos retirar la idea de que su éxito fue un golpe de suerte. Su mentalidad competitiva nació del rechazo profundo hacia el trabajo manual e ineficiente de la granja familiar en Michigan, donde su padre esperaba que pasara el resto de sus días. Desde niño, Henry Ford mostró una fascinación temprana por encontrar formas más eficientes de hacer el trabajo. Le aburría la rutina agrícola tradicional porque la consideraba primitiva. A los 12 años recibió un reloj de bolsillo y en lugar de usarlo como un accesorio, pasó noches enteras desarmándolo y volviéndolo arma hasta comprender la función exacta de cada engranaje. A los 16 años, desafiando la voluntad de su padre, abandonó el hogar para convertirse en aprendiz de mecánico en Detroit. No buscaba comodidad, buscaba entender cómo las máquinas podían sustituir el desgaste humano. Asimiló una lección fundamental que definiría su liderazgo. El desorden es el peor enemigo de la riqueza y el único deber de un arquitecto industrial es imponer la consistencia a gran escala. Y con esa obsesión por la regularidad mecánica, se preparó para enfrentar su primer gran reto comercial. El paso de mecánico a líder empresarial estuvo marcado por fracasos iniciales y una presión constante de sus primeros socios inversionistas, quienes querían que fabricara vehículos de carreras para la alta sociedad. Ford creía que la consolidación de un solo producto de alta calidad podía crear un sistema comercial mucho más estable y rentable. En 1908 lanzó al mercado el modelo T. Su estrategia fue revolucionaria por su simplicidad. El coche se ofrecería en un solo diseño, con piezas estandarizadas y fáciles de reparar por el propio usuario. Introdujo una visión que transformó profundamente la manufactura de su época, la estandarización absoluta. Mientras sus competidores cambiaban de estilo cada año persiguiendo las tendencias pasajeras, Ford mantuvo el mismo vehículo durante casi 2 décadas. Su observación sobre el comportamiento del consumidor fue exacta. Muchos consumidores valoraban más la fiabilidad y el bajo costo que los cambios constantes de diseño. Estaba vendiendo utilidad y autonomía, sentando las bases de una marca global. Pero el verdadero motor de su patrimonio multimillonario estaba en cómo lo fabricaba. Con la demanda del modelo T desbordando sus capacidades, Ford dirigió su atención hacia el flujo de trabajo dentro de su planta de Highland Park. Su capacidad para detectar la ineficiencia lo llevó a liderar una de las transformaciones corporativas más importantes en la historia de la economía moderna. Inspirado en parte por los métodos de organización de los mataderos industriales, Ford introdujo la línea de montaje móvil en 1913. El concepto era inverso al tradicional. En lugar de que los mecánicos caminaran alrededor del auto, el carro se movía hacia los obreros a través de una cinta transportadora. Cada trabajador pasó a realizar una única tarea repetitiva con precisión de reloj. El tiempo de fabricación de un solo chasis se redujo de 12 horas a tan solo 93 minutos. Esta reducción de costos sin precedentes le permitió bajar el precio del automóvil de $850 a menos de 300. Hey, antes de continuar, quiero pedirte un favor. Más del 90% de las personas que ven estos documentales todavía no están suscritas al canal. Si este contenido te está aportando valor, suscríbete, es totalmente gratis y me ayuda a seguir creando documentales sobre las personas que han construido grandes imperios, grandes fortunas a nivel mundial y qué lecciones podemos aprender de ellas. Y además, quiero hacer algo muy especial. Voy a rifar este lingote decorativo inspirado en el oro. Ojo, no es oro real, es un artículo de colección y motivación. Para participar, deja un comentario contándome qué aprendizaje te llevas de este documental. El ganador lo anunciaré por mi cuenta de Instagram. Yo mismo personalmente se lo enviaré. Ahora sí,
Continuemos con el documental. El valor real de una corporación no está en la exclusividad de su producto, sino en la eficiencia de sus canales de producción. Esta solidez operativa le dio el control del mercado, pero desató una crisis interna que lo obligó a ejecutar su movimiento de marca más audaz. A medida de que el ritmo de la línea de montaje se volvía más exigente, Ford enfrentó un problema crítico: la rotación masiva de personal. Los obreros no soportaban la monotonía del trabajo repetitivo y abandonaban las fábricas. Su respuesta no fue aumentar la presión, sino manejar las crisis manteniendo una narrativa coherente con el crecimiento de su empresa. Duplicó el salario mínimo de sus empleados a $5 diarios y redujo la jornada laboral a 8 horas. Este movimiento tenía una función comercial e institucional perfecta: reducir drásticamente la rotación y seleccionar a los mejores profesionales del mercado. Al elevar el poder adquisitivo de sus propios trabajadores, Ford logró lo que los obreros que construían el modelo T tuvieran el capital suficiente para comprarlo. Ford contribuyó al crecimiento del poder adquisitivo de muchos trabajadores estadounidenses. Sin embargo, sostener una infraestructura de esta magnitud requería el control absoluto de sus materias primas. Ford entendió antes que muchos de sus competidores que depender de proveedores externos era una vulnerabilidad estratégica intolerable que ponía en riesgo sus márgenes de ganancia. Para asegurar una consistencia absoluta, Ford inició un proceso de integración vertical sin precedentes. No se limitó a ensamblar vehículos, usó su flujo de caja para transformarse en el propietario de toda la cadena de suministro. Infraestructura de transporte, adquirió líneas de ferrocarril y barcos cargueros propios para mover sus productos sin pagar intermediarios. Bosques enteros en Michigan para asegurar materias primas clave y fundiciones para participar en la producción de acero. El proyecto Fordlandia entró en el territorio de la producción de caucho, estableciendo una enorme plantación y ciudad industrial en la selva amazónica brasileña para abastecerse de neumáticos de forma independiente. El clímax de esta visión a largo plazo fue la planta de River Rouge, un complejo industrial tan inmenso que veía entrar el mineral de hierro en bruto por un extremo y salir el automóvil terminado por el otro. Una acumulación de poder industrial tan inmensa nos obliga a plantearnos el gran dilema humano que acompaña toda la narrativa de la producción masiva. ¿Fue Henry Ford el gran libertador que democratizó el consumo y elevó la calidad de vida de las familias comunes? ¿O fue el arquitecto de una deshumanización del trabajo basada en la repetición ciega? La dualidad entre el orden operativo y el bienestar del trabajador es precisamente lo que vuelve su historia tan magnética. La línea entre la optimización industrial y el control social es sumamente delgada. Henry Ford murió en 1947 en Dearborn. Al revisar el impacto de su trayectoria, el mundo comprendió que su éxito no se medía simplemente en la cantidad de autos que salieron de sus fábricas. Su verdadera fortuna fue haber diseñado las bases del consumo moderno. Las estrategias de estandarización, producción en masa y salarios competitivos que él implementó fueron, en parte, el motor que dio forma al modelo corporativo del siglo XX. Los centros de distribución logística automatizados o el sistema de producción en cadena de cualquier industria global. Estás mirando el ADN del método que él ayudó a consolidar. Su éxito demostró que las historias de consistencia y visión a largo plazo pueden generar un impacto mucho más profundo que las tendencias pasajeras del mercado. Estamos analizando el origen de la cultura de consumo internacional en la que vives y operas todos los días. ¿Cuánto impacto debería tener la optimización técnica sobre la organización de la sociedad? Esta historia no nos enseña la biografía de un fabricante tradicional. Nos permite comprender la importancia de la consistencia aplicada en el tiempo, el valor estratégico de controlar tus propios canales de distribución y cómo las decisiones de un puñado de líderes industriales pueden moldear la estabilidad económica global. Más de 100 años después de la introducción de la línea de montaje, las instituciones y procesos que ayudó a consolidar siguen influyendo en la economía global. Porque al final del día, algunos hombres construyen fortunas, otros construyen sistemas que sobreviven a sus fortunas. Te leo en los comentarios. Cuéntame si crees que la evolución de los negocios debe priorizar siempre la máxima eficiencia técnica y reducción de costos, o si el factor humano debe dictar los límites de la producción. Recuerda estar pendiente cada semana con un capítulo nuevo. Suscríbete al canal para que la campanita te avise si todavía no lo has hecho. Si este video te enseñó algo, deja tu like y nos vemos en el próximo.